Todos, muy buenos días a nuestros afiliados, amigos, doctores, clínicas y hospitales que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Joel Escobar, soy el director general de GeneTest y el día de hoy, como parte de todas nuestras actividades de capacitación continua y difusión científica, hemos preparado una mesa redonda con dos invitados de primer nivel para discutir el tema de farmacoeconomía, economía de la salud, a partir de los fenómenos económicos y de salud que están sucediendo en el mundo. Estamos hablando del COVID-19. Para el día de hoy, el título de la mesa es Economía de la Salud, situación actual y perspectivas a futuro en el mundo del COVID-19. Para quienes no me conozcan, yo soy el actuario Joel Escobar, soy el director general de GeneTest, experiencia en el sector público, en el sector salud, iniciativa privada y desde hace año y medio funjo como el director general de GeneTest. Yo fungiré el día de hoy también como el moderador con los dos invitados que tendremos, que son el doctor Bernardo Esquivel, especialista en inmunología clínica y alergia, certificado por el Colegio Americano de Alergia, Asma e Inmunología, presidente de la LAMP y actualmente se desempeña como Chief Medical Officer de OneOm. Nuestro segundo invitado es el licenciado Enrique Castro, licenciado en Economía y Matemáticas Aplicadas por el ITAM, economista y asesor financiero, y quien desde el 2018 funge como Financial Advisor de un consorcio de startups especializándose en el levantamiento de capital. Actualmente vive y trabaja desde Houston. A partir de este punto voy a dejar las pantallas y el micrófono a nuestros invitados. Harán una pequeña presentación sobre estos temas que estamos platicando y a partir de ese punto se abrirá la mesa redonda y el debate entre nuestros especialistas. El tiempo lo tenemos justo, entonces vamos a empezar con ellos y también si se están conectando, por favor les solicitamos que vuelvan a mutear sus micrófonos para dejar en pantalla y micrófonos a los especialistas. Bien. Perfecto. Gracias, Joel. Gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Vamos a platicar un poquito de la perspectiva del impacto del COVID o de esta era del COVID en el sistema de salud. Voy a utilizar un ejemplo del sistema americano y después trataremos de aterrizarlo al sistema mexicano, al sistema latinoamericano y sobre todo tratar de entender el panorama y la importancia de algunas medidas que hemos estado escuchando de manera tanto local como global. Primero, quiero mostrarles con esta gráfica de aquí. Quiero mostrarles la tendencia de cómo se han ido moviendo los casos desde que empezó las primeras publicaciones en China. Es importante, lo más importante que quiero ver aquí, estoy seguro que muchas personas ya han visto gráficos similares a este que hicimos. Es importante comentar que pongan atención desde la perspectiva de bloques, porque eso es drástico y será una situación que debemos tener en la mente constantemente. ¿Qué quiere decir eso? Si se dan cuenta, como sabemos, todo empezó principalmente en el área de China. Posteriormente
se fuese aumentando otras regiones de Asia cercanas desde la perspectiva geográfica. Saltó a Europa, como hemos visto con España, con Italia, con Alemania, con Holanda, con Francia, y posteriormente repunta hacia Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Se ha visto una tendencia predictiva por bloques geográficos, donde empezó, como comento, en Asia, salta a Europa y luego viene hacia América. ¿Qué quiere decir eso? Que aún dentro de América hay diferencias en cuanto a los picos. Entonces debemos entender que, por ejemplo, y lo vamos a ver un poquito más adelante, en el área, por ejemplo, de México, aún está empezando esto. Apenas es el inicio, lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando, los supuestos, y luego ahorita verán por qué digo supuestos casos que se están refiriendo, apenas es el inicio de la realidad y del tamaño de lo que viene para México y para América Latina. Una manera de entenderlo y una manera de mostrar con números lo que significa lo que hemos estado escuchando, aplanar la curva, que creo que es uno de los comentarios más importantes que quiero dejar para esta plática, es el impacto que tiene sobre los sistemas de salud. Por ejemplo, lo que vemos aquí del lado derecho es una publicación del New England Journal of Medicine de la semana antepasada, perdón, donde nos estima el impacto en cuanto a número de casos, por ejemplo, y por ende número de utilización de servicios de salud del COVID-19, lo compara con influenza y lo modela en dos escenarios, un escenario moderado y un escenario severo. En el escenario moderado, muestra que a lo mejor o alrededor del 5% de la población americana, de los 320 millones de americanos, el 5% tendrá la enfermedad. En el escenario severo se habla alrededor del 20%. Ese modelo se está repitiendo, es algo similar, por ejemplo, que estamos viendo aquí en Canadá también, y es algo que se está viendo a nivel global como una tendencia en cuanto al nivel de contagio que pueda haber en una sociedad en particular. La media, estamos sobre la media actualmente, como estamos viendo algunos casos más importantes como Nueva York, que también, por cierto, se irá replicando en otras partes de Estados Unidos. En fin, podemos ver, por ejemplo, aquí entonces que el número de personas enfermas puede ser de 16 a 64 millones en Estados Unidos derivado del COVID. El número de pacientes manejados no hospitalizados puede ir de 3 a 13 millones de pacientes. El número de pacientes hospitalizados de 1 millón a 5 millones de pacientes. Pacientes que tendrán que manejarse en terapia intensiva de 1 millón a 4 millones de pacientes. Y las muertes sabemos que puede ir el más conservado de 80,000 a 2 millones de personas, dependiendo muchos factores. Si traspolamos esto a la capacidad instalada de este país, que es importante entender que hay una diferencia marcada en cuanto a la capacidad de servicios, la organización y la capacidad económica en cuanto a Estados Unidos, Alemania, Canadá, con América Latina. Pero si traspolamos esto a la capacidad instalada, de acuerdo a la American Hospital Association, hay 5,198 hospitales comunitarios en Estados Unidos con 209 hospitales federales, lo cual se traduce en 800,000 camas disponibles para pacientes en ese país. Tienen 3,532 servicios de emergencia, los cuales presentan o dan 97,000 camas de terapia intensiva. Como sabemos, los pacientes que están utilizando terapia intensiva son principalmente adultos. Entonces, si quitamos de aquí las camas de terapia intensiva neonatales y pediátricas, los que quedan disponibles son 68,000 camas de terapia intensiva para adultos. Vemos que en el escenario conservador proyectado, de 1,2 millones a 5 millones de pacientes van a necesitar atención hospitalaria, en el entendido que hay 800,000 camas, y de 80,000 a 1,9 millones van a necesitar atención en terapia intensiva, en el entendido que hay 68,000 camas disponibles en Estados Unidos. Ahora, un dato importante es que esto ni siquiera es la realidad. ¿A qué me refiero? Porque la realidad es que de estas camas disponibles, de estos números de terapia intensiva disponibles, antes del coronavirus, el 85% ya estaban ocupadas por las otras enfermedades que atacan el sistema de salud. El 85%, o sea, había un 15% de disponibilidad de este número. Entonces, como vemos, una, es una situación crítica. Es una situación crítica desde la perspectiva de salud, desde la perspectiva económica, donde países como Estados Unidos están volteando cerca del 5 o 6 del PIB, igual Canadá, del PIB, del Producto Interno Bruto, hacia esto y más, y sobre todo a la activación de la economía también relacionada a esto. Entonces, ese es el momento crítico de que se refiere a aplanar la curva. Si cae esto en un periodo de 3 meses, no hay país, no hay gobierno, no hay economía que lo pueda sustentar. Es muy importante entonces poder tener un diagnóstico, poder tener un seguimiento y poder saber quién está enfermo.
Y una de las características que tiene este virus, como se ha visto en algunos papers publicados, por ejemplo, en China, que se cree que hasta el 8%, 80% de los pacientes pueden ser asintomáticos, lo cual lo hace muy complejo llevar un seguimiento. Entonces, la estrategia de estar haciendo diagnósticos, de estar haciendo pruebas, es la clave. Mientras más pruebas se tenga, mejor modelos predictivos se puede estipular. Y ese es otro de los puntos más dolorosos y más complejos que estamos viendo en México. Hay un subdiagnóstico terrible. Entonces, no nos permite hacer una predicción epidemiológica, una predicción o modelar de manera significativa para tener una idea de cómo o cuántos pacientes tendrán este problema y en qué tiempo como tal. Podemos ver aquí que el periodo de contagio de los pacientes, independientemente asintomáticos o críticos, es alto, es grande, y esta es la ventana donde se tiene que actuar y donde idóneamente se tendría que saber, ya que, ya que si no, cuántos pacientes están en la calle, cuántos pacientes están asintomáticos, pero están contagiando la enfermedad y están poniendo en riesgo a nuestra población vulnerable, que en México es mucha. ¿Por qué? Porque las comorbilidades como la hipertensión, que interesantemente antes la hipertensión arterial controlada no era una comorbilidad mayor, para este caso en particular sí lo es. La obesidad, las enfermedades pulmonares propiamente, el asma, el EPOC, el cáncer, no se diga los pacientes con algún tipo de inmunodeficiencia, la diabetes, tienen un riesgo muy importante a caer en el grupo crítico. Entonces, la estrategia de diagnóstico temprano, la estrategia de tamizaje es indispensable. Es algo que no entendemos todavía por qué en México no se está llevando y por qué en México, bueno, se está llevando, pero solamente se está centralizando, lo cual consideramos que no es suficiente para cubrir a toda la población. Existen muchas pruebas que se han ido saliendo en el mercado actualmente, como pueden ver, actualizadas y certificadas por la FDA y Europa por CE respectivamente. Y no solamente ya para PCR, sino también para cuantificación de anticuerpos IgG e IgM, que son importantes ya que son pruebas rápidas, son pruebas baratas y han reflejado en estudios preliminares una especificidad y sensibilidad del 91, 89, 90% respectivamente, lo cual no es suficiente para hacer un diagnóstico definitivo, pero sí para hacer un diagnóstico presuntivo. Entonces, eso nos permitiría inclusive optimizar recursos en relación a quién le vas a hacer PCR y a quién no. Y esto nos va a permitir modelar y nos va a permitir tomar acciones de salud pública en base a cuál sería el impacto en nuestra población. Pero es algo que tampoco estamos viendo. Entonces nos deja en un punto de una ventana gris, una ventana de no saber cuántos casos hay, una ventana de no saber cuál es el impacto en nuestra población, de hacer una proyección, si lo comparamos, donde me han preguntado si veo a México similar a Italia o similar a España, y desafortunadamente lo vemos peor. ¿Por qué? Porque somos más, así de sencillo. Este es como se espera la tendencia, esto es como se espera que va a ser el impacto económico en el área de la salud. En corto plazo tenemos esta situación que es los gastos inmediatos relacionados con mortalidad y morbilidad directamente a COVID-19. México está aquí, para darnos una idea, en esta parte de acá. Estados Unidos está aquí. China está aquí. Se espera aquí en Canadá y en Estados Unidos. En Estados Unidos se espera que el problema más fuerte, el pico de esta parte, serán las siguientes 2 semanas aproximadamente. Estarán aquí. En Canadá esperamos esta situación en aproximadamente un mes, donde estaremos en la situación más compleja de este país. En México se está proyectando, reitero, proyectando entre comillas con la información limitada que tenemos, que en México, de acuerdo también a la primera diapositiva donde mostramos cómo se han ido comportando los bloques, junio será el mes más complejo para este punto. Desafortunadamente ese es el principio y esa es la punta del iceberg. Tenemos otros puntos que debemos tener en cuenta, como qué pasa con esos pacientes de urgencia, no COVID, que requieren o que han requerido o requerirán atención hospitalaria, donde todo el sistema de salud estará colapsado y estará saturado por estos pacientes de aquí, como vimos en la diapositiva previa también. Entonces, este es otro problema de salud, este es otro impacto económico directo, importante, que se debe contemplar también y se tendría que empezar a hacer muchas estrategias de atención. El siguiente sería, ¿qué va a pasar con los pacientes no urgentes, pero también con enfermedades crónicas en nuestro país? ¿Qué va a pasar con el paciente con problemas cardiovasculares, con problemas metabólicos, con problemas oncológicos? Ese grosso que se lleva la gran parte del presupuesto de atención en salud del no urgente, pero que requieran un seguimiento y una atención constante, donde estamos viendo que será complejo tener una recuperación. ¿Y qué pasará con el sistema de salud propiamente, con los médicos? ¿Qué pasará con nosotros? ¿Qué pasará después de estar sobrellevando esta carga con una protección limitada, con un riesgo aumentado? ¿Cuál será el impacto emocional, el impacto económico, el impacto de burnout o de desgaste derivado de esta situación?
Desafortunadamente, la realidad es de que la medida de aquí es en años. Y eso es algo que debemos tener en cuenta. Y con eso vamos a cerrar para permitir al siguiente invitado que platique desde la perspectiva puramente económica. Es importante, y que, bueno, con esto quiero cerrar los datos que compartí y después los platicaremos de acuerdo al modelo que tenemos ahorita con Joel, que es, vamos a abrir el diálogo y a la discusión. Pero es importante identificar esto, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy en esta época de COVID-19? Todos estuvimos en la zona de miedo, la zona de pánico. Algunos hicimos o hicieron compras de pánico, molestia, enojo. Muchos pacientes lo he visto, no lo siguen creyendo. Algunos ya empezaron a entender. En este caso, su servidor ve muchos pacientes con asma, entonces es una población que debemos cuidar. ¿Dónde estamos? Hay que empezar, ¿dónde queremos estar? Y con esto voy a cerrar. Hay que entender que es una nueva realidad. Hay que entender cuando nos preguntan o me preguntan, cuando estoy haciendo estos análisis aquí para Canadá, si vamos a llegar a la normalidad. La respuesta es sí, pero no a la normalidad como la conocemos. Es una realidad que esto es una nueva época, es una época pre-COVID y post-COVID, pero también es una oportunidad. Creo que los sistemas de salud, creo que los sistemas económicos actuales de los últimos 50, 70 años, desde la perspectiva personal, no son los mejores y nos da una oportunidad de reinventarnos, y es algo que también de manera social, pero personal, debemos entender. Las cosas van a cambiar y debemos tener esa resiliencia, y creo que eso es lo que hace que la raza humana haya perdurado tanto, nuestra capacidad de adaptabilidad. Y es un momento de adaptarnos a un cambio y a una nueva realidad, porque de aquí en adelante será distinta. Y prevenir y planear. Tener información verídica, información lo más veraz y lo más cercana a la realidad, y generar planes personales, familiares y sociales, porque esto apenas está empezando en nuestro país. Muchas Gracias. gracias, Adelante, Bernard. Joel. Interesantísimo lo que nos mostraste. A partir de ahora le voy a ceder la pantalla, el micrófono a Enrique Castro. Enrique Castro nos va a hablar desde una perspectiva meramente económica, el impacto que está teniendo en el desarrollo del PIB en Estados Unidos, en Latinoamérica, en México, y precisamente en su área de expertise, que es la especialización para Latinoamérica de proyectos y empresas. ¿Por qué nos interesa todo esto? Porque precisamente de todos nuestros afiliados y nuestro grupo de trabajo de GeneTest lo conforman médicos, hospitales, laboratorios, empresarios, microempresarios, medianas empresas y grandes empresas. Entonces todos de una u otra forma estamos involucrados en la economía. Y a partir de eso conocer directamente de alguien que se encarga del tema económico nos dará mucha lo que podemos esperar en este mundo post-COVID. Adelante, Enrique. Perfecto. Joel, muchísimas gracias a todos. Gracias, Joel, por la invitación. Creo que es muy relevante hablar de estos temas, y es muy relevante pues compartir información lo más certera posible para que la gente esté informada y con eso puedan tomar decisiones, tanto en el ámbito de la salud como en el ámbito empresarial. Voy a compartirles mi pantalla para que puedan ver las diapositivas que se preparé. Ya habló Bernard sobre la situación de los casos y del componente de salud. Creo que es claro para todos la situación en la que estamos. Esto, digamos, es el punto de partida para las implicaciones económicas. El distanciamiento social y las políticas pues, de lockdown que están poniéndose en todo el mundo es el detonante de la parte económica, y eso explica por qué está siendo tan grave y tan rápido el impacto económico a nivel mundial. Todo el mundo concuerda que el impacto va a ser más grande que la crisis del 2008-2009. De hecho, hay gente que dice que va a ser la peor crisis desde la década de los 30. Estados Unidos tiene ya 400,000 casos. Realmente el impacto principal que se está viendo es en la actividad económica del sector servicios y de los negocios que tienen que ver con la atención a clientes, donde se aglomera la gente. En Estados Unidos, el gobierno estima que va a haber entre 100,000 y 250,000 muertes por esta pandemia. Son cifras oficiales del gobierno de Estados Unidos. Y en el ámbito laboral, en la última semana, 6 millones de personas en Estados Unidos se quedaron sin trabajo. Aplicaron para beneficios por seguro de desempleo. Esto es muy importante porque en las últimas 3 semanas se han perdido 15 millones de empleos en Estados Unidos. Eso es 10% de la fuerza laboral que existe en este país. Eso es muy grave, y para comparativo, en la crisis del 2008-2009, en la peor semana de la crisis se perdieron o se aplicaron 700,000 solicitudes de apoyo por seguro de desempleo. Ahorita llevamos 6 millones en una semana, 6 millones la semana pasada,
y 3 millones la semana anterior. Es decir, el impacto es gravísimo y creo que a estas alturas ya nadie lo puede negar. ¿Cómo va a impactar esto a México y a América Latina? Bueno, como pueden ver en las gráficas del lado izquierdo, en las gráficas de México, esto se ha tomado de una encuesta que sacó el Banco de México a especialistas hace apenas una semana. Se esperaba que este año creciera cerca de 1% el PIB en México, y de por sí veníamos ya mal con un poco de desaceleración económica, pero en la última encuesta, pues todo el mundo ya está de acuerdo en que va a haber una crisis. Los pronósticos más graves son de cerca del 8% de caída de la economía mexicana, y los más conservadores están en el 2 o 3%. Todo indica que va a ser un periodo pues, muy malo, tanto en crecimiento del PIB como en pérdidas de empleos. La mediana de la estimación de los especialistas es que se van a perder este año cerca de 200,000 empleos, lo cual suena que ya es incluso un número bajo, porque ayer anunció la Secretaría del Trabajo que en las últimas 3 semanas se han perdido 350,000 empleos. Entonces, esto es muy grave y a veces se nos olvida a los que hacemos política pública o a los que hacemos economía que no solo son estadísticas, son familias que están perdiendo empleos, son familias que están perdiendo fuentes de ingreso y entonces esto lo vuelve todavía más grave. Por eso es que en muchas economías los gobiernos han reaccionado de manera muy agresiva y muy rápida. En América Latina, como pueden observar, todos los países van a tener una recesión, excepto Colombia, que venía de un punto muy bueno. Y si ven en la tabla número 2, que estos datos de abajo vienen de Standard Poor's, el cambio en la perspectiva de crecimiento económico de 3 meses hacia atrás a hoy, en todos los casos han bajado el pronóstico de 1.5 puntos porcentuales a 3.5, que es el caso de México, el más grave. O sea, hace 3 meses todo el mundo esperaba que las cosas estuvieran bien, ahora todo el mundo espera que haya una recesión. Y obviamente esto pues, puede empeorar dependiendo de cuánto dure la pandemia y cuánto duren las políticas públicas de quedarse en casa, de trabajar en casa. Y bueno, en las economías avanzadas es donde se ha visto el apoyo más agresivo. En Estados Unidos, por ejemplo, se aprobó una ley en 2 semanas, se aprobó una ley que aumentará el gasto cerca de $2 billones, principalmente enfocado a préstamos a pymes y transferencias directas a hogares. Este monto, nada más para que se den una idea del tamaño de apoyos en Estados Unidos, es 3 veces el valor de la economía mexicana. O sea, $2 billones es 3 veces el valor de lo que vale México como país. Y eso se aprobó una ley en 2 semanas. Eso es más del doble de lo que se apoyó en la crisis del 2009 en Estados Unidos y da una idea de lo agresivo que está haciendo este país para ayudarle a la gente. Incluso les están transfiriendo $1,200 a cada ciudadano directamente a sus hogares para apoyarlos ante esta crisis. En Europa se anunciaron prórrogas en el pago de impuestos y apoyos a pequeños negocios, tanto a nivel general, a nivel Unión Europea, como a nivel país. Por ejemplo, en España van a pagarle a las personas por quedarse en casa. En Holanda, el gobierno va a garantizar las deudas que no puedan pagar los negocios y los ejemplos van variando de acuerdo a cada país en la zona euro. En Japón, apenas hace un par de días se declaró un estado de emergencia porque al parecer los casos están volviendo a surgir y se aprobó un apoyo para pagarle a los hogares, enviarles dinero a los hogares y otorgar préstamos a pequeños negocios a 0% de interés. Entonces, el apoyo en economías avanzadas está siendo muy agresivo y en economías emergentes la respuesta ha sido un poco mixta. En Latinoamérica, por ejemplo, en países como Argentina o Chile o Colombia, muy rápidamente se tomaron medidas como cerrar fronteras, como anunciar apoyos a los pequeños negocios. En países como México y Brasil, como bien mencionaba Bernard, la respuesta pues, ha sido tardía y esto pues genera un riesgo de que el impacto vaya a ser mayor porque son las 2 economías más grandes de toda Latinoamérica. Eh, Standard Poor's estima que pues, si México sigue en este camino, podría repetirse casos como en España o Italia y podríamos tener más de 44,000 casos al cierre de este mes en México. Ahorita creo que estamos oficialmente como en 3,000, pero hay estimaciones de que el número real está cerca de los 25,000 casos en México. Preocupa obviamente que en México la respuesta del gobierno ha sido tardía, que el gobierno pues quiera mantener esta austeridad y pedirle a las empresas no solamente que no corran a los trabajadores, sino que sigan pagando sus impuestos. Desde la perspectiva económica, creo que ahora no es tiempo de que el gobierno se apriete el cinturón. Creo que todos los países están de acuerdo en que ahorita lo importante es apoyar a los hogares, apoyar a los pequeños negocios, que son los que realmente generan empleos en todo el mundo. Y realmente si esto implica que se endeude más un país, ahorita nadie lo está discutiendo y creo que todo el mundo está de acuerdo en que esa es la medida y pues México no debería ser la excepción.
Ahora, Joel nos comentaba que también era importante que habláramos sobre las perspectivas económicas a futuro y cómo se puede ver la recuperación. Era una pregunta que en la audiencia se había generado de manera muy, muy común. Hay varias formas desde el punto de vista económico de cómo se puede ver la recuperación. Y para eso, recuerden sus clases de kinder en cómo se ven las letras mayúsculas. Una forma en la que se puede recuperar la economía es una recuperación en forma de V. Esto quiere decir que hay una caída muy rápida, como ya está viendo ahorita en todo el mundo, pero que también la recuperación sea muy rápida. Es decir, volvamos a crecer o a llegar al punto en el que estábamos antes de forma muy rápida. Esto va a depender de qué tan rápido se pueda reabrir la economía, se pueda aplanar la curva, como bien mencionaba Bernard, y que esto implique que la gente vuelva a recuperar sus empleos, los negocios vuelvan a abrir y entonces el dinero vuelva a fluir en la economía. Otro tipo de recuperación puede ser en forma de U, es decir, la caída rápida y nos mantenemos durante tiempo pues en un estado cerrado, en un estado de economía colapsada y después gradualmente empecemos a salir adelante. Este es el caso en las últimas recesiones en Estados Unidos históricamente, se ha presentado en forma de U. Este punto en el que estamos ahorita abajo puede durar un máximo de hasta 2 años, dependiendo de cómo se haya generado la crisis. En este caso es un tema de salud, y es un tema que puede o no tardar dependiendo de qué tanto podamos aplanar esta curva, pero el riesgo es que si lo hacemos muy rápido y reabrimos la economía muy rápido, tengamos una recuperación en forma de W. ¿Qué significa esto? Que nos recuperemos, pero que vuelva a haber un pico en casos, vuelva a haber un contagio masivo de casos y vuelva a tener que cerrarse la economía y vuelva a tener que cerrarse la familia, perder empleos otra vez y volvamos a caer en el tema económico. Después se volvería a recuperar eventualmente, pero la idea sería volvernos a recuperarnos y abrir la economía cuando ya sea seguro hacerlo, cuando ya el sistema de salud no esté colapsado y no haya riesgos de que se pueda colapsar. El escenario más grave es una recuperación en la forma de L, que el banco de inversión dice que es como un 10% de probabilidad de que esto suceda, es muy, muy poco probable. Pero si esto pasa, pues nos quedaríamos, digamos, en el hoyo durante mucho más tiempo porque no se logró contener el contagio en la sociedad o porque no se pudo reabrir la economía y se tardó mucho en abrir la economía. Entonces, la gráfica de la derecha muestra, estas son gráficas del día de hoy del New York Times, cómo al parecer a nivel global ya se está aplanando por lo menos el promedio móvil de 7 días en cuanto al número de casos diarios. Esto puede ser buenas noticias y esto ha generado optimismo en los inversionistas y a nivel global de que se está conteniendo. Obviamente esto pues tiene adentro muchas diferencias a nivel regional. Como explicaba bien Bernard, en economías emergentes y en México, pues esto puede ser todavía que esté empezando. En economías como Italia, como Estados Unidos, como China, o ya pasó lo peor o está por pasar lo peor en el mes de abril, pero todo va a depender de cómo puede ser la reacción en términos de política pública, qué tanto puedan apoyar los gobiernos a los pequeños negocios y a los individuos. Y bueno, pues, o sea, yo quería también terminar con unas recomendaciones al emprendedor o al trabajador, ¿qué puede hacer ante todo esto, no? O sea, ¿qué podemos hacer nosotros como individuos o como empresarios para enfrentar esta crisis? Lo primero es cuidar la salud y la de la familia, ¿no? Bernard seguramente ahondó en esto y esto es una oportunidad para cambiar ciertos hábitos, ¿no? Reducir tal vez nuestra probabilidad de sufrir enfermedades crónicas, porque ahorita lo menos que queremos hacer es pues estar en un hospital, ¿no? O enfrentar el riesgo de contagiarnos por tener que ir a un hospital o a un doctor. En punto número 2, cuidar nuestras finanzas personales. Pues esto se manteniendo suficiente liquidez lo más que podamos. A estas alturas, todo el mundo está siendo afectado por la crisis. Nuestro casero, nuestro banco, nuestro prestamista, el que nos dio dinero para un coche, con todos podemos hablar y tratar de pedir una prórroga, poder pedir un plazo, poder hacer un plan de pagos. Ahorita todo el mundo tiene, digamos, esa actitud de ayudarnos porque, pues, si no, nos vamos todos juntos, ¿no? Como tercer punto, ajustar los modelos de negocio a la nueva realidad. Les quiero dar un par de ejemplos muy rápidos. La cervecera AB InBev está usando una de las fábricas más grandes para producir cervezas en Brasil para ahora hacer gel antibacterial, haciendo cerca de 1 millón de botellas de gel antibacterial para donarlos a los que lo requieran. La empresa Lyft, que es competencia de Uber, está haciendo pruebas piloto en California para entregar medicinas y tratamientos a domicilio para personas en riesgo. Empresas como One Medical en Estados Unidos
están ofreciendo atención médica con una app para que puedas tener consultas vía FaceTime o vía telefónica con un doctor, renovar tu receta médica, tener tu historial clínico online. Son empresas que no están cambiando radicalmente lo que hacen, pero están ajustando su infraestructura actual a la situación y a la crisis que vivimos para atender mejor a sus clientes. Y por último, no dejar de buscar oportunidades y fuentes de ingreso. Las crisis son una de las mejores etapas para encontrar oportunidades. Muchas de las empresas que hoy conocemos como Airbnb, como Uber, se generaron en la crisis del 2008-2009 porque se vio una oportunidad para hacer negocios. Por ejemplo, tendencias que ya existían como el aumento en la demanda de servicios de streaming están afectando a las empresas de cable y eso probablemente se va a acelerar ahora que todo el mundo está en casa por cuarentena. Las compras online de despensas. Aquí prácticamente todas las tiendas en Estados Unidos ya están ofreciendo servicios online, esquemas de delivery, esquemas para que tú vayas a recoger la comida por la necesidad y la restricción ahorita del contacto. Pero esto puede hacer que se acelere la tendencia que ya venía, ¿no? Se adopten tecnologías, por ejemplo, en actividades cotidianas como clases online. Ahorita estamos teniendo una conferencia por Zoom. Zoom tuvo un aumento de 2 millones de usuarios a 6 millones de usuarios en tan solo un mes, justo porque ahora la gente tenía que seguir comunicándose, ya sea para hablar con la familia, ya sea para trabajar, ya sea para tomar una clase, pero son tendencias que ya iban creciendo gradualmente, pero que ahora están acelerándose por la situación económica y mundial en la que estamos viendo. Con esto le regresaría el micrófono a Joel y obviamente pues estamos abiertos a cualquier pregunta en el resto del webinar. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias, Bernard. Interesante. Y hablando del tema de economía, tú mostraste un tipo de recuperación que a mí me... Bueno, primero vamos a leerle las preguntas que nos están mandando nuestra audiencia para que vayan pensando, tanto Bernard como Enrique, qué respuesta van a dar al público, que son en qué mes calculan que podríamos realísticamente regresar a trabajar o salir a la calle nuevamente. Nos pregunta la doctora Tortosa de la ciudad de Guadalajara y la doctora Karina Adames nos pregunta, ¿consideran que el paro comercial en México fue anticipado? ¿Se debió esperar a tener más casos o hacerlo realmente empezando por los estados con más casos? Creo que la primera pregunta que vamos a atacar es, ¿cuándo creen que podamos regresar a esta nueva normalidad? ¿Y cuáles son los panoramas o los márgenes de tiempo que ven? Bien, voy a contestar yo brevemente y voy a dejar que Enrique seguramente tiene datos duros que me van a ayudar a complementar la respuesta. Creo que es incierto. Creo que primero que nada hay que volver a entender que tenemos datos, subdatos y por ende hacer modelos o estimaciones, una significancia estadística lo hace un poco más complejo. Sin embargo, si modelamos con información real, hay dos puntos. O sea, uno es el idóneo, que sería, pues tendríamos que estar esperando. Si estamos platicando que se espera para México el pico en junio, tendríamos que estar hablando de finales de junio, finales de julio. Pero también en el tipo de economía que vivimos, y aquí paso el micrófono a Enrique, no sé, honestamente, si nos dé la economía mexicana para aguantar por todo el comercio informal, por la manera distinta en que se maneja la economía, punto, si nos dé para aguantar de esa perspectiva. Creo que también eso responde un poquito a la segunda pregunta, que por qué se tardó un poco más. Quiero entender y quiero pensar positivamente que nuestro gobierno identificó que si empezaba de manera preventiva muy pronto, iba a quebrar al país, no iba a aguantar el bloqueo económico, un paro económico tan grande en nuestra economía. Eso de manera positiva me gustaría pensar y no que se tardó demasiado en tomar una acción. Pero adelante, Enrique. Gracias, Bernard. Bueno, ¿en qué mes? Yo creo que va a depender, como bien dice Bernard, de cuánto pueda durar, de qué tanto se pueda aplanar la curva y cómo pueda esto impactar a las familias. Por ponerles un ejemplo, en Houston, aquí en el condado de Harris, es el tercer condado más grande en Estados Unidos y actualmente tenemos menos casos que en México. Tenemos cerca de 2,300 casos reportados el día de ayer. Sin embargo, desde mediados de marzo, cuando apenas había como 200 casos, se ordenó a todos los negocios que cerraran, que solamente operaran vía delivery y vía pickup. Y apenas el día de ayer se ordenó también el cierre de los parques. O sea, incluso con menos número de casos están teniendo medidas muy agresivas y lo que dice tanto la comisionada como el alcalde de Houston es preferimos ser juzgados por haber actuado demasiado pronto que por haber actuado tarde. Porque las implicaciones de haber actuado tarde, si se colapsa el sistema de salud,
Si se colapsan las cárceles, por ejemplo, aquí en Houston hay cerca de 8,000 presos y solo hay 4,000 camas. Entonces, si hubiera un outbreak en las cárceles, pues eso sería colapsar el sistema de salud y quitarle una cama a alguien que la necesite realmente porque tiene una enfermedad, una operación programada. Entonces, por lo menos en Estados Unidos la impresión que tengo es, están diciendo, prefiero actuar pronto, aunque me juzguen por haber actuado demasiado pronto, a haber actuado tarde y que sea todavía peor, tanto en colapsar el sistema de salud como en el número de muertes que esto pueda ocasionar. Muchas gracias. Y retomando un poquito, esa curva W me causó mucha inquietud, Enrique, porque claramente como empresarios lo que tenemos en mente es esperar cuándo ya puedo reactivarme, independientemente del tema de la economía informal, que en México oficialmente nunca se ha dejado de activar, o sea, los vendedores que dependen de la informalidad y que salen al día a día siguen saliendo, aunque no haya ventas. Las empresas que son formales les surge arrancar nuevamente, levantar cortinas, pero también tener en mente los empresarios que un arranque precipitado, por favor, muteen sus micrófonos, un arranque precipitado nos puede volver a desembocar en otra vez una caída económica. Así es, y lo dices muy bien, Joel. De hecho, en México, uno de los grandes problemas que existen en el mercado laboral es la informalidad. 6 de cada 10 trabajadores en México no tienen seguro social, no están en el sector formal y no se pueden dar el lujo, por ejemplo, en Estados Unidos, que muchos lo han logrado hacer, de trabajar en casa, porque tienen que salir a vender sus productos, tienen que salir a comercializar lo que hacen. Y entonces es mucho más difícil para 6 de cada 10 trabajadores quedarse en sus casas, porque entonces implica no tener ingresos y no tener cómo pagar todas sus necesidades. Muchas gracias a los dos. Tenemos 2 minutos y quiero que ocupe cada uno de esos minutos para darnos un cierre. Antes de cederle los micrófonos para el cierre tanto de Bernard como de Enrique, agradecerle a todos los invitados, a todos los que nos escucharon el día de hoy, médicos, afiliados, hospitales, clínicas y empresas que están con nosotros. Gracias a los que agradecieron nuestro webinar y gracias también al equipo de GeneTest que también desde casa y con su sana distancia siguen trabajando para entregarles herramientas de genética y tecnología a todos ustedes. Empezamos con... Rápido de una de las preguntas, con este menos de minuto que nos queda. Sí, yo creo que la farmacogenómica es la herramienta que podríamos aplicar en el área de la perspectiva de medicina de precisión, porque ahorita cada centavo cuenta y sabemos que el 18% de los pacientes que estén en terapia intensiva harán una reacción adversa y de esos, cerca del 30% van a morir. Entonces, no van a morir por el COVID, pero sí por la polifarmacia o los efectos adversos a medicamentos. Entonces, la farmacogenómica juega jugará un papel fundamental para eficientar nuestros servicios. Mi comentario final es, sigamos las reglas, juguemos lo más estricto, sean exagerados en cuanto a limpieza, en cuanto a no salir y reinvéntense con su familia y tomen esto positivo para evolucionar y diversificarse y tomar las oportunidades que vengan de los cambios. Yo nada más diría muchas gracias, Joel, muchas gracias, Bernard. Pues tratemos de buscar oportunidades dentro de todo esto. Siempre se le puede ver el lado positivo a lo que nos pasa. No va a ser sencillo para nadie, pero bueno, creo que el mexicano siempre se caracteriza por ser empático y por ayudar al prójimo, y creo que esta no debe ser la excepción. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias. Excelente día y cuídense mucho. Gracias.